El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierdan nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la Pascua, Jesús se presenta como pan de vida, pero Él es pan de vida en la Escritura, porque su palabra nos alimenta. Él es pan de vida en la Eucaristía, porque Él se quedó en este sacramento admirable que es cuerpo y sangre de Cristo. Pero Él también es pan de vida porque se me da en el otro. El otro, el que está a mi lado, es presencia de Cristo, y yo no puedo olvidarme de eso. Creo que la primera carta de Juan es muy clara al decir: quien dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos es un mentiroso. Digo que amo a Dios a quien no veo y no amo a mis hermanos que sí los estoy viendo. Y por eso, después de Jesús recordar que Él es pan, es decir, que Él es alimento. ¿Y dónde es alimento? Es alimento en su palabra, es alimento en la Eucaristía y es alimento en la vida cotidiana con el otro, sí, con el que cada día nos encontramos. Y por eso Él en esta Pascua nos dice: porque así lo ha querido el Padre. Eso es lo que el Padre quiere, por eso me ha enviado, para que ninguno se pierda. ¡Qué consolador! ¡Qué misericordia tan grande la del Padre, que quiere que ninguno se pierda! Por eso nos envió a su Hijo, para darnos esa vida nueva. Esta es la voluntad del Padre: todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El Padre ha constituido a su Hijo Señor, Salvador. Aceptar a Jesucristo es aceptar la nueva vida. ¿Estamos todos dispuestos a aceptar a Jesucristo? Y aceptar a Jesucristo significa conocerlo, significa amarlo, significa seguirlo. Y eso nos dará vida. Y no solamente nos dará vida en el más allá, en la resurrección eterna. Ojo con eso, nos da vida eterna, no solo en el más allá, sino que nos da vida nueva aquí. Y eso yo creo que tenemos que guardarlo alegremente en el alma. No dejemos que la vida se nos vaya solo pensando en el más allá, que lo vamos a recibir. Es que si crees en Jesucristo y vives en Cristo, tendrás vida eterna y seremos resucitados en el último día. Pero mientras sucede ese acontecimiento tan hermoso de encuentro definitivo con Cristo y con el Padre, vivamos a plenitud el día a día, en el que también Él te quiere dar vida. El día a día en el que el Señor también quiere fortalecernos, acompañarnos, santificarnos y dejarnos ver su gloria y su bondad. Por eso nos dice: quiero ser pan de vida. Leamos su palabra, alimentémonos. Pan de vida, comunión espiritual, ahora que no podemos hacer comunión sacramental. Pan de vida, el otro, en el otro que comparte conmigo día a día está el Señor. La voluntad del Padre es que tú y yo nos salvemos, que tú y yo tengamos vida, pero ojo, no solo la vida del más allá, que ya la tenemos asegurada si aceptamos a Cristo, sino también aquí,
en el ahora de cada momento, en el hoy de la historia, el Señor te quiere dar vida. Acepta a Cristo y vas a ver cómo se van transformando muchas realidades de nuestra vida y de nuestra existencia. La protección de San José a todos nos acompañe. Amén. Espíritu Santo, necesitamos tu venida. Espíritu Santo, necesitamos que vengas a nosotros. Necesitamos que vengas y abras nuestras almas. Necesitamos que vengas y nos lleves a la verdad completa, ya que vivimos en la mentira y en verdades a medias. Espíritu Santo, necesitamos que vengas y nos recuerdes todo lo que Jesús nos ha dicho, porque muchas veces cambiamos sus palabras o no las decimos como es. Espíritu Santo, necesitamos tu venida para que nos des lo que nos conviene. Espíritu Santo, necesitamos tu venida para que avives nuestra fe, fortalezcas nuestra esperanza, nos lleves al amor verdadero. Espíritu Santo, necesitamos tu venida para que te derrames en nosotros. Espíritu Santo, necesitamos tu venida para que despejes nuestras inquietudes que ahogan nuestra vida y que a veces nos hacen desconfiar del amor que nos tiene Dios. Espíritu Santo, necesitamos tu venida para que tú nos asegures la salvación, ya que estamos tan llenos de pecado y de falsas expectativas. Tú no nos dejas. Espíritu Santo, necesitamos tu venida porque necesitamos tu apoyo, tu consuelo, tu guía, tu protección. Espíritu Santo, necesitamos tu venida. Permanece en nosotros. Espíritu Santo, necesitamos tu venida. Acompáñanos. Espíritu Santo, necesitamos tu venida. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, necesitamos de tu unción. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, necesitamos tu consuelo. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. No me cansaré de pedir tu presencia, de avivar tu presencia, de clamar tu presencia. Inspírame, Espíritu Santo. Dame discernimiento, Espíritu Santo. Estas decisiones que tengo que tomar, Espíritu Santo, ilumíname. Estos pasos que tengo que dar, Espíritu Santo, guíame. Esta vida mía, tómala tú, Espíritu Santo. Envuélveme en tu gracia. Envuélveme en tu gozo. Ven, Espíritu Santo, transfórmame, 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 Espíritu Santo, en mi interior. Hay muchas cosas en mí que tienen que ser sanadas por ti, Espíritu Santo. Hay muchas cosas en mí que tienen que ser liberadas por ti, Espíritu Santo. Hay muchas cosas en mí que tienen que ser restauradas por ti, Espíritu Santo. Manifiéstate, manifiéstate, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entremos en la experiencia paulina, es decir, en las cartas de Pablo. Pablo escribe varias cartas. Miremos algunos elementos que las cartas de Pablo nos dan sobre el Espíritu Santo. Hablemos de la carta a los romanos, es decir, la carta que escribió Pablo a los primeros cristianos que se convirtieron a Cristo allá en Roma. Y el momento culmen de lo que Pablo habla del Espíritu Santo en la carta a los romanos está en el capítulo 8, versículos desde el 1
hasta el 38. Hasta el 38. Es todo el capítulo 8. Ustedes lo pueden leer más mesuradamente. Yo voy a sacar algunas ideas de este capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Comienzo. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Comienza Pablo recordando que estar en Cristo es estar ya libres de lo que nos esclaviza, porque en Cristo hay una ley, que es la ley del Espíritu que da vida. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, Cristo, al venir y hacerse hombre, lo hizo todo menos en el pecado, pero en orden al pecado, para salvarnos del pecado. Y así se cumpliera la Escritura, en donde ya no somos de la carne, sino del Espíritu, pero no de cualquier espíritu, del Espíritu de Dios. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Comienza ya Pablo a decirle a esta comunidad y hoy a nosotros que tenemos que tomar la decisión o de vivir solo en la carne o de vivir en lo espiritual. Pues las tendencias de la carne solo traen muerte, mas las del Espíritu traen vida y paz. Refiriéndose entonces allí Pablo que una vida espiritual, es decir, una vida del Espíritu, trae vida, trae paz, porque las tendencias de la carne llevan al odio y no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne ya no podrán agradar a Dios. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí viene una cosa, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y eso es importante. Eso está en el verso 9. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pablo nos está recordando por qué es que no somos de la carne. No somos de la carne no porque la carne sea mala o porque lo de este mundo sea malo y porque lo que hay aquí en esta tierra todo sea malo. No, porque es que nosotros ya estamos naciendo en el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Si en ti y en mí habita el Espíritu de Dios, nosotros estamos dejando a un lado muchas experiencias solamente carnales. Y sigue avanzando. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Aquí viene algo renovador, algo poderoso, algo transformador de nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Es que precisamente Pablo va a retomar de una manera clara, precisa, la acción del Espíritu Santo en el creyente. Y por eso Pablo afirma que aunque nuestro cuerpo es motivo de pecado, el Espíritu Santo es motivo de vida. Y que, miren la expresión, aquel Espíritu Santo que fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos, también habita en nosotros y hará que así como resucitó a Cristo de entre los muertos, dándole vida también a nosotros, mortales, si lo dejamos habitar en nosotros, nos dará vida. Dejar habitar al Espíritu de Dios, avivar el fuego del Espíritu, clamar el Espíritu, es permitirle que Él habite en nosotros. Verso 12. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir en la carne.
si vivimos según la carne, moriremos, pero si con el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, viviremos. Pablo le da poder al Espíritu. Pablo le dice al pueblo de Roma y hoy a nosotros, pero si tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu hará morir las obras malas, ese Espíritu hará morir las obras materiales, ese Espíritu hará morir todo lo que no sea bueno ni agrade a Dios, pero por el objetivo maravilloso de que vivamos en el Espíritu. Sigamos avanzando. Verso 14. Recuerde que estamos en el capítulo 8. Les dije que ese capítulo 8 es el eje central de la catequesis que Pablo da sobre el Espíritu Santo al pueblo de Roma y hoy a nosotros. Avancemos. Verso 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es aceptar que somos hijos de Dios. Quien no se deja guiar por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Pues no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que les permite llamar Abba, Padre. ¡Qué profundidad, hermanos! ¡Qué bendición! Tú y yo, por el Espíritu Santo, ya no somos esclavos de la ley, ni somos esclavos para recaer en el temor. No, todo lo contrario, tener el Espíritu de Dios, recibir el Espíritu de Dios nos hace hijos. En el Hijo nos hace hijos en Cristo. Es decir, para Pablo, hijos adoptivos. Tú y yo somos los hijos adoptivos del Padre. Y por eso es que lo llamamos Padre. Uno no llama papá cualquiera. ¿Quién le dice padre a alguien que no lo es? No, yo le llamo Padre al que es mi Padre. Pues Pablo le dice, oye, nosotros nos dice, ustedes pueden llamar a Dios Abba, Abba, Padre. Recuerden que la expresión Abba es una expresión muy bella de los hebreos para hablarle de una manera muy cariñosa al papá. Es como el balbuceo del bebecito que está aprendiendo a hablar. En español el bebecito diría pa o ma. Cuando le dice a la mamá, el niño balbucea, no dice mamá de una vez, no dice ma, ma. Y el niño que balbucea a su papá no le dice papá de una vez, le dice pa, pa, ¿cierto? Hasta que ya pega las palabras y suena mamá o papá. Pues el niño hebreo también balbucea para decirle a su mamá y a su papá. Y el balbuceo del niño hebreo es Abba, Abba, que significa pues padre o papá. Entonces Pablo utiliza la expresión que utilizó Jesús para llamar a Dios. Jesús llamaba a su Dios, Jesús llamaba a Dios papá, Abba, Abba. Y miren cómo Pablo hace alusión a que nosotros, por la acción del Espíritu Santo, también somos hijos adoptivos y podemos llamarlo Abba, es decir, podemos llamarlo papá. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Estamos en el ejercicio más hermoso que la Escritura nos propone sobre el Espíritu Santo. Y es precisamente Pablo a los romanos quien lo pone en esta claridad. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu. Oiga eso, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu. Y ahí hay una claridad y una diferencia. Una cosa es el espíritu que tengo yo, el alma, y otra cosa es el Espíritu Santo, para que entonces no se vea confusión. Esa claridad queda ahí también muy evidenciada. Y ese espíritu mismo que se une a nuestro espíritu para dar testimonio. ¿Pero dar testimonio de qué? De que somos hijos de Dios. Quien posee la primicia del Espíritu, quien tiene la acción del Espíritu, no solo llama a Dios papá, no solo clama a Dios Abba con confianza, sino que da testimonio de que es hijo. Y ahí es donde también tendríamos que evaluarnos. ¿Qué testimonio damos de ser hijos de Dios? Porque a veces nuestro testimonio no es el mejor.
¿Qué testimonio damos de que somos hijos de Dios cuando lo que nos pasamos es buscando hacerle el mal al otro, juzgar, criticar, creernos ya convertidos o mejor que los demás? ¿Qué testimonio estamos dando de que somos hijos de Dios si no se nos nota porque nuestras miradas son agresivas, nuestras palabras son hirientes, nuestras acciones son rencorosas y opresoras? ¿Qué testimonio damos de que somos hijos de Dios cuando matamos, cuando agredimos al inocente, cuando no defendemos la vida ni la familia? Yo creo que el Espíritu de Dios que habita en nosotros tiene que ayudarnos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y ojo con esto, verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para también con Él ser glorificados. Esto es precioso, esto es precioso. Si hijos, también herederos. Claro, ¿quién es heredero? El Hijo. Por eso entonces Pablo dice, y si somos hijos, no solamente lo llamamos Padre, sino que damos testimonio de que somos sus hijos y también somos herederos de Dios, porque somos coherederos en Cristo, ya que con Cristo hemos sufrido y con Él glorificados. Pablo inmediatamente une al cristiano que se une a la cruz, al cristiano que vive la Pascua, al cristiano que unido a la cruz de Cristo y unido a la Pascua de Cristo vive del Espíritu Santo. Hermanos, definitivamente qué plenitud la de Pablo. Y sigamos avanzando. Verso 18. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esto es precisamente lo que tenemos que experimentar de ese amor infinito del Espíritu. Ser liberados de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloria y en la libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos, óigalo, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Aquí es un relato muy interesante porque Pablo nos está diciendo desde el verso 18 hasta el verso 25 que hemos sido destinados a la gloria de Dios y que se nos está manifestando una revelación muy grande. Y eso Pablo lo define así, que toda la creación estaba sometida por el pecado y en la corrupción, pero que esa creación anhelaba la gloriosa libertad. Y entonces, dice Pablo, nosotros hacemos parte de esa creación que también está gimiendo y sufriendo y anhelando ser liberada. Y entonces viene aquí la expresión. Nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, es decir, nosotros que hemos sido bautizados, nosotros que hemos recibido la acción del Espíritu, debemos gemir con ese mismo anhelo de toda la iglesia y de toda la creación por la salvación, por la liberación. Y lo dice, esas primicias del Espíritu, Pablo las une inmediatamente a esperanza, a la vida de esperanza cristiana. Si hay en nosotros deseo de recibir el Espíritu Santo, es para descubrir la gloria que toda la creación espera en la salvación, pero en una actitud de esperanza.
donde Pablo dice, una esperanza que se ve no es esperanza, pero esperar lo que no vemos, eso sí es esperanza, dando a entender que la promesa de salvación, la promesa de liberación, la promesa de una nueva creación, que es lo que todos anhelamos, lo vamos a recibir. ¿Quiénes? Los que recibimos las primicias del Espíritu Santo. Tú y yo. ¿Quiénes somos los destinados a la gloria? Tú y yo, por haber recibido el Espíritu Santo. Y terminemos esta bellísima explicación que da Pablo. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Verso 26. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Verso 27. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Ahí está. Entender la acción del Espíritu que viene en nuestra ayuda. Porque el Espíritu intercede. Porque el Espíritu Santo nos inspira. Porque el Espíritu Santo nos guía en este plan de la salvación. En este plan de la salvación. Y va a terminar Pablo en este capítulo 8 diciendo, por lo tanto, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos los justificó, y a los que justificó, los glorificó. ¿Con qué los glorificó? Con la primicia del Espíritu, dando su Espíritu. Y termina hablando entonces, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 31. Verso 32. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará en él graciosamente todas las cosas? Y luego verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿Los peligros? Como dice la Escritura, en todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Por eso estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios, y más a los que estamos clamando Espíritu Santo. Amén.